Sean todas y todos muy bienvenidos a esta clase de objetivos e hipótesis de investigación en salud. Mi nombre es Cristian Pérez González y soy académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Para comenzar esta clase debemos plantearnos sobre la situación en la cual nos encontramos en el proceso de investigación. Y para eso es muy importante retomar cuál ha sido el proceso sobre el cual nosotros estamos en este momento. Primero nos planteamos una idea sobre la cual debíamos investigar. Se nos ocurrió una idea que nos llevó a un planteamiento de un problema, ¿cierto? Y este planteamiento de un problema generó una pregunta de investigación. Y derivado de esa pregunta de investigación, nos tenemos que proponer objetivos e hipótesis. Y es ahí donde centraremos esta clase. Entonces, para comenzar, hablaremos de los objetivos. Entonces, ¿qué son los objetivos? Aquí encontramos dos definiciones de lo que pudiera ser un objetivo. La primera dice que es una afirmación clara y concisa de la meta o el foco específico del estudio. En estudios cuantitativos, esta podría identificar, describir o examinar las relaciones entre una situación, ¿ya? Que vamos a ir desmenuzando un poco más adelante y les vamos a poner nombres, como por ejemplo variable. Una segunda definición podría ser que es el propósito o finalidad de todo proceso de investigación. Identifica claramente lo que se pretende lograr con el proyecto. O sea, finalmente, lo que queremos decir con el objetivo es qué es lo que nosotros queremos lograr de manera muy clara y específica y concisa del proceso investigativo que estamos llevando a cabo. Entonces, nosotros podríamos decir que un objetivo de investigación claramente establecido puede tomar o capturar la esencia de un estudio en una frase única. Y se van a dar cuenta que pudiera ser un poco difícil el poder plasmar en una frase muy acotada lo que usted quiere lograr de una investigación. Y esto es esencial para dirigir los pasos restantes del proceso de investigación. Eso quiere decir que para que una investigación sea llevada a cabo de la mejor manera posible, debe tener un objetivo muy claramente establecido. Y, por supuesto, debe ser muy conciso y realista a la situación que se está presentando. Para ello, nos vamos a hacer algunas preguntas. Estas preguntas son: ¿el objetivo expresa claramente la meta o foco del estudio? ¿El objetivo está enfocado en la declaración del problema que se debe estudiar? Y por último, ¿están identificadas las variables y la población de estudio en el objetivo? Estas preguntas orientadoras a ustedes les van a servir cada vez que se planteen un objetivo de investigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque un objetivo bien formulado y bien planteado debe poder responder a estas tres preguntas de manera clara y precisa. En lo que respecta a los tipos de objetivo, tenemos el objetivo general y el específico. El objetivo general considera el problema en su totalidad, ¿ya? El macro del problema, y deriva, por supuesto, del problema y de la pregunta de investigación. Mientras que el objetivo específico se enfoca en una parte del problema y podríamos decir que son pequeñas partes del objetivo general. Entonces, en relación a lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿qué tipo de objetivo usted diría que es el siguiente? Por ejemplo, enumerar los factores de riesgo para padecer de diabetes mellitus 2 en población adulta mayor hipertensa en la Casa del Adulto Mayor de la comuna de Recoleta al año 2021. Muy bien, podría corresponder a un objetivo específico. Ahora, para este objetivo, determinar la adherencia a la terapia antirretroviral en usuarios VIH en condición de calle. Pudiera ser un objetivo general. Ahora en el siguiente, por ejemplo, revelar los factores de calidad de vida de los profesionales de enfermería del Hospital XX en la comuna Y del mes Z. También, ¿qué creen ustedes que pudiera ser un objetivo general o uno específico? Y finalmente,
Y por último, definir los factores de riesgo más importantes en la aparición de complicaciones graves en personas con COVID-19 en población chilena en la región de Magallanes en el año 2021. ¿Qué tipo de objetivo creen ustedes que son? ¿Generales o específicos? Ahora, cuando nosotros pensamos en el planteamiento de un objetivo, debemos utilizar algunos verbos. Siempre debemos enunciar con un verbo. Y existen algunos verbos que están más orientados hacia los objetivos generales y otros que están más orientados hacia los objetivos específicos, pensando siempre en que el objetivo general es aquel que ve la pregunta de investigación desde el macro y el específico es el que ve una parte de la pregunta, ¿ya? Es por eso que en los objetivos específicos ustedes pueden encontrar, por ejemplo, verbos como examinar, fraccionar, identificar, resumir, seleccionar, que tienen que ver con partes de un problema. Ahora, si lo quisiéramos ver nuevamente, podrían ustedes relacionar la lista de verbos que yo les acabo de dar con los verbos que están acá. Y se van a dar cuenta que solamente mirando el verbo podría orientarnos a decir si este es un objetivo general o si es un objetivo específico. Por lo tanto, los objetivos deben ser precisos. Debe explicar clara y concisamente qué es lo que se pretende alcanzar durante este proceso de investigación. Siempre deben expresarse con un verbo infinitivo y deben evitarse verbos que pudieran confundir el objetivo, ya sea general o específico. Verbos como por ejemplo el verbo conocer, estudiar, investigar, definir, que finalmente terminan siendo muy efímeros en relación a las preguntas de investigación. Y nunca se deben utilizar verbos de acción como planificar o realizar. Esto nos lleva también a que los objetivos siempre deben ser realizables. Y esto realizable corresponde a la posibilidad cierta o real que tienen de cumplirse o de ser llevados a cabo, incluyendo la factibilidad tanto económica, técnica y, por supuesto, la factibilidad ética. La coherencia se deben relacionar con el problema de investigación, o sea, cada vez que yo me planteo un objetivo, debe ir de la mano y debe responder medianamente a la pregunta de investigación que me estoy haciendo. Como les mostré en la primera diapositiva de esta clase, en donde aparece desde la idea planteado, ¿cierto?, hasta que llegamos a este proceso, pasando por la pregunta de investigación, todo el proceso debe ser coherente, entonces el objetivo debe tener coherencia hacia atrás con la pregunta de investigación. Y por supuesto, el objetivo debe ser claro. ¿Por qué? Porque orienta al investigador a responder claramente la pregunta de investigación. Es por eso que debe estar correctamente redactado, debe ser muy claro y conciso, y que por supuesto no se preste para segundas interpretaciones. Ahora, según el tipo de investigación, nosotros podemos tener distintos objetivos. Si tenemos una investigación descriptiva, correlacional, cuasi experimental o experimental. A modo de ejemplo, vamos a mirar este objetivo y lo vamos a relacionar con el tipo de investigación. El objetivo de este estudio es valorar la frecuencia y el tipo de ocasiones para el lavado de manos, iniciada por los cuidadores clínicos, enfermeros y no clínicos, visitas, así como evaluar la adherencia al lavado de manos usando los 5 momentos que propone la OMS como herramienta de observación del lavado de manos. ¿A qué tipo de investigación creen ustedes que corresponde este objetivo? Muy bien, corresponde a una investigación de tipo descriptiva, porque lo que nosotros estamos haciendo es observar qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, el investigador va a observar la frecuencia y el tipo de ocasiones que tienen las personas, ya sea los cuidadores o las visitas, para lavarse las manos en un escenario clínico. Y eso lo van a contrastar con la norma de lavado clínico de manos. Aquí tenemos otro ejemplo. El objetivo de este estudio en un grupo de adolescentes participantes en el estudio Teen Eating and Activity Mentoring in Schools, TEENS,
es describir los marcadores antropométricos y de laboratorio de los participantes y probar la capacidad de estos marcadores para predecir el riesgo de presentar resistencia a la insulina. ¿A qué tipo de investigación creen ustedes que corresponde este objetivo? Muy bien, corresponde a un estudio correlacional. ¿Sí? ¿Por qué corresponde a un estudio correlacional? Porque si ustedes se dan cuenta y releemos nuestro objetivo, van a encontrar que es mirar un grupo de jóvenes y ver cómo estos marcadores antropométricos y de laboratorios están relacionados con la capacidad o están relacionados con predecir un riesgo que es la resistencia a la insulina. Están correlacionando dos variables. Otro ejemplo más. El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de una intervención con tratamiento de los casos por personal de enfermería comparada con dos programas de finalización de la vacuna combinada para virus hepatitis A y virus hepatitis B en adultos indigentes y valorar los factores sociodemográficos y las conductas de riesgo relacionadas con la finalización de la vacunación. ¿A qué tipo de modelo creen ustedes que corresponde? ¿A qué tipo de investigación? Esta corresponde a una investigación de tipo cuasi experimental, en donde, si bien es cierto, estamos realizando un experimento, pero es un experimento que tiene variables que pudieran influir desde afuera, no tenemos control total de las variables, por ese motivo es cuasi experimental. Y bueno, por último, veremos un objetivo de una investigación experimental en donde el objetivo corresponde a, el objetivo de este estudio es examinar los efectos del ejercicio aeróbico de intensidad moderada sobre la conducta similar al dolor y la NT3 en un modelo animal de dolor extenso. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, corresponde a un modelo experimental en donde usted puede controlar absolutamente todas las variables. Finalmente les dejo esta imagen, porque ¿qué es lo que me entrega el objetivo? El objetivo me entrega una certeza, me entrega una claridad y me entrega un ordenamiento sobre lo que yo voy a buscar de la pregunta de investigación. Entonces, al tener la estructura que yo les comentaba anteriormente, al tener el orden que les comentaba anteriormente, es decir, que el objetivo sea preciso, que el objetivo sea realizable, que sea coherente, que sea claro, entre otras cosas, además de las recomendaciones de la utilización de verbos, usted va a dejar plasmado en el estudio de manera correcta qué es lo que está buscando hacer, qué es lo que está buscando obtener, ¿ya? Y por eso, más que nada, les pongo esta imagen a modo de reflexión y que el objetivo nos orienta a, a un proceso investigativo certero. Ahora veremos qué es una hipótesis y podríamos encontrar algunas definiciones de hipótesis o algunos conceptos que pudieran acercarnos al concepto de hipótesis, como este, que dice que la hipótesis traduce el problema y el objetivo de la investigación en una explicación y predicción clara de los resultados esperados de estudios cuantitativos y de los resultados seleccionados. Una hipótesis es una afirmación formal de la relación o relaciones esperadas entre dos o más variables en una población específica. Y una hipótesis claramente establecida incluye las variables que se han de manipular o medir, identifica también la población y también los resultados propuestos para el estudio. Existen distintos tipos de hipótesis y aquí los vamos a ir desglosando. Están las hipótesis asociativas frente a causal, simple frente a compleja, no direccionales frente a direccionales y por último hipótesis de investigación frente a estadística. En lo que respecta a la hipótesis asociativa frente a causal, aquí se proponen relaciones entre las variables que aparecen o existen juntas en el mundo real, de modo que cuando cambia una variable, la otra también cambia. Se identifican relaciones entre variables de un estudio, pero no indican que una variable cause un efecto sobre la otra. Para explicarlo de mejor manera, tenemos el siguiente ejemplo.
Si nosotros aplicamos correctamente las metas internacionales del paciente, importante mencionar aquí que las metas internacionales de seguridad del paciente corresponden a una serie de recomendaciones que da a entender Joint Commission para mejorar los procesos de atención de los usuarios. Una de estas es el proceso de doble identificación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si usted como enfermera va a administrar un medicamento a un usuario en la atención terciaria, este, este proceso usted lo debe llevar a cabo aplicando la doble identificación del paciente. Y corresponde que cuando va a administrar el medicamento, en el momento previo a administrarlo, usted confirma la doble identificación de la persona a la cual le va a administrar el medicamento, preguntándole, por ejemplo, su nombre completo y su fecha de nacimiento. ¿Ya? Está comprobado que la aplicación de esa meta de seguridad en particular disminuye la presencia de eventos adversos. En este caso, el evento adverso sobre el cual nosotros vamos a impactar tiene relación con los errores en la administración de medicamentos, que pudiera ser administrar un medicamento que no corresponde al paciente o administrar la dosis que no corresponde al paciente. Entonces, si nosotros aplicamos correctamente la meta de seguridad internacional, protocolo de doble identificación, vamos a disminuir la presencia de eventos adversos. Y particularmente vamos a hablar de este evento adverso que se llama, error de medicación. Pero por otro lado, cuando yo aplico las metas de seguridad del paciente, también impacta positivamente en algo que se llama satisfacción usuaria. Las personas terminan más satisfechas en su atención cuando no tienen eventos adversos, o mejor dicho, cuando se aplican las metas internacionales de seguridad del paciente. Y no existe una relación entre las variables que están relacionadas con la meta. Eso quiere decir que en este caso las metas de seguridad impactan tanto en la presencia de eventos adversos como la satisfacción del paciente. Sin embargo, no existe una relación o una variable que indique un efecto de la presencia de eventos adversos con la satisfacción del paciente. En la segunda, veremos las hipótesis simples frente a una compleja. Una hipótesis simple establece una relación asociativa o causal entre dos variables. Por otro lado, una hipótesis compleja establece las relaciones asociativas o causales entre tres o más variables. Entonces, aquí vamos a retomar el ejemplo anterior y vamos a ver que la meta de seguridad está relacionada con la presencia de eventos adversos. Pero si se dan cuenta, la presencia de eventos adversos se transforma en compleja porque tiene muchas variables que la componen. Por ese motivo, tenemos una hipótesis simple frente a una compleja. Ahora, también podemos tener una hipótesis no direccional frente a una direccional, en donde se establece la existencia de una relación entre las variables, pero no se predice su naturaleza, o sea, no decimos si es positivo o negativa la relación que tienen. Si la dirección de la relación que se estudia no está clara en la práctica clínica o en la bibliografía teórica o empírica, el investigador nunca va a tener clara la naturaleza de la relación. Por ejemplo, en lo que ustedes pueden ver en pantalla, en niños en edad escolar, el número de horas que juegan con videojuegos se relaciona con el índice de masa corporal. Aquí tenemos una hipótesis simple que tiene dos variables, pero que no es direccional. Podemos decir que están relacionadas, pero no tiene dirección. No podemos decir que esto es positivo o negativo. Por otro lado, una hipótesis direccional establece la naturaleza, ya sea positiva o negativa, no como la anterior, de la interacción entre dos o más variables, y el uso de términos como positivo, negativo, menos, más, aumento, disminución, mayor, más alto, etcétera, etcétera, indican la dirección que tiene esta relación. Las hipótesis direccionales se desarrollan a partir de afirmaciones teóricas de una preposición, de los hallazgos de estudios previos y, por supuesto, de la experiencia clínica. A medida que aumentan los conocimientos en los que se basa este estudio, los investigadores son capaces de poder hacer una predicción acerca de cuál es la dirección
que tiene esta relación entre las variables que se estudian. Por ejemplo, mayor rigurosidad en la aplicación de las metas internacionales de seguridad del paciente se asocian a menores efectos adversos. Y aquí tenemos una hipótesis simple que tiene dos variables también, pero que es direccional. Nosotros entendemos que es positiva. ¿Por qué? Porque, por supuesto, a la mayor rigurosidad se aumenta la seguridad, ¿cierto? Y se disminuyen los eventos adversos. En este caso particular habla específicamente de la disminución de eventos adversos. Por lo tanto, tiene una dirección, no como el ejemplo anterior, en el cual nosotros no estábamos dándole dirección a esta hipótesis. Y por último tenemos la hipótesis estadística, que se denomina también hipótesis nula, y se usa para pruebas estadísticas y para la interpretación de resultados estadísticos. La hipótesis nula siempre está implícita porque es la inversa de la hipótesis de investigación y puede ser simple o compleja, asociativa o causal, o sea, puede ser cualquiera de las que vimos anteriormente. A modo de ejemplo, decirles que se realizó, por ejemplo, un estudio cuasi experimental para determinar la eficacia de purgar las vías venosas periféricas con suero salino normal o heparinizado para mantener la permeabilidad de un acceso de 24 Gauss en usuarios neonatos en una unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, la hipótesis nula dice no existe diferencia significativa en la duración de la permeabilidad de una vía venosa periférica 24 Gauss en los usuarios neonatos cuando se purga con 0,5 ml de suero heparinizado, 2 unidades internacionales por ml, que es nuestra práctica habitual, en comparación con 0,5 ml de solución fisiológica al 0,9%. Por último, en lo que respecta a la hipótesis, debemos hacernos también ciertas preguntas para saber si es que estamos formulando bien esta hipótesis, ¿ya? Dentro de estas preguntas nos debemos preguntar si se han establecido formalmente la hipótesis del estudio. Sabemos que para estudios cuasi experimentales o experimentales se requieren hipótesis para dirigirlo. También nos debemos preguntar si las hipótesis identifican claramente la relación entre las variables del estudio, si la hipótesis es asociativa, causal, simple o compleja, direccional o no direccional, de investigación o estadística. Y por último, si en un estudio se incluye la hipótesis, estas se usan para organizar los resultados de la investigación e interpretar los hallazgos del estudio. Son algunas de las interrogantes que nos van a ayudar a poder orientar de mejor manera la investigación que estemos llevando a cabo. Finalmente, les quiero agradecer la participación en esta clase. Espero que les hayan quedado los conceptos que vimos claros. Y por supuesto, quedo atento ante cualquier duda o comentario que puedan tener. Les dejo mi correo electrónico. Y espero que en algún momento nos podamos encontrar de manera presencial para poder discutir más ampliamente este tema. Que estén muy bien.